a don Josep Luis Trapero. Buenos días. Siéntese, por favor. Usted aquí. Bien, ya sabe que la ley exige que se identifique por su nombre, por sus apellidos, por su profesión y por su estado civil. Buenos días. José Luis Trapero Álvarez, 53 años de edad, estado social casado y soy mayor del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco, de amistad, de enemistad con alguno de los acusados? Parentesco no, amistad tampoco, enemistad tampoco, alguna relación profesional con alguno de ellos, especialmente el conseller. ¿Ha estado usted procesado con anterioridad o está usted procesado por...? Lo estoy en la actualidad por una causa en la Audiencia Nacional. Vemos que acompaña o que aparece acompañado de su letrada, doña Olga Tubón. Sabe que la ley le confiere un estatuto especial a medio camino entre el testigo y el investigado. Y sabe que usted tiene derecho pues, a no responder a aquellas preguntas que le puedan incriminar o que puedan ser contrarias a su estrategia de defensa. Y puede incluso rechazar todas o aceptar algunas, como quiera. Su propósito es... Con la veña de su señoría, sí. Si me lo permite. Ponga si es tan amable el micrófono. En la mesa. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Y con la veña del excelentísimo tribunal. Mire, antes de la práctica de la testifical del señor Trapero, interesaría que se me permitiera, como su defensa técnica, realizar unas breves consideraciones sobre esta declaración. Mire, vamos a ver. El problema está en que usted en este procedimiento no es parte. Sí. No es parte, el señor Trapero no está siendo acusado en este procedimiento. Este procedimiento es un tercero que tiene conocimiento de determinados hechos y que pueden contribuir precisamente a conocer la dimensión jurídica de las acusaciones. Entonces, no podemos darle a usted una intervención. Su intervención, si el señor Trapero se decide a declarar, ¿sí? Se limita exclusivamente, solo y exclusivamente, a decirle esta sí, esta no. Pero ni nos razona ni nos explica por qué el señor Trapero es así y esa no. Y también otra cosa importante, este acto no le permite a usted un asesoramiento puntual en función de las distintas preguntas que se le vayan formulando por las partes. Quiero que quede bien claro que la sala ve con absoluta naturalidad tanto si responde como si decide no responder. Pero si responde, solo puede usted, con un monosílabo, decirle sí o no. No le puede asesorar la respuesta. Dicho esto, ¿usted va a declarar? Sí, voy a responder a las preguntas. Muy bien. Ya sabe que la ley exige, en este caso, que respecto de aquellas preguntas que se le formulen, que diga verdad. Por supuesto. En consecuencia, ¿jura usted o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Muy bien, responda, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular Vox, la Acción Popular. Con la venia del excelentísimo señor presidente de la Sala. Buenas tardes, señor Trapero. Buenos días, perdón. Mire, en relación con los hechos ocurridos en torno a la Consejería de Hacienda el día 20 de septiembre del 2017, le pregunto,
¿Hacía usted uso del teléfono móvil 627-482-917? Sí. ¿Hizo usted 21 llamadas al señor Jordi Sánchez ese día? Creo que no fueran 21, pero sí hice unas cuantas llamadas, sí. Constan en el atestado 2017 10 1743 116, Vamos a 21 intentar, llamadas. señor letrado, las preguntas que no tengan la referencia del atestado. Entendido, señor presidente. ¿Recibió usted 16 llamadas del señor Jordi Sánchez ese mismo día? La misma respuesta. He hecho la matización porque algunas son intentos, porque he visto evidentemente las diligencias, solo hacía la matización esa, de que no todas fueron llamadas, pero bueno, hice unas cuantas y recibí unas cuantas. ¿Es cierto que la primera llamada fue en torno a las 12:12 de la mañana? Exactamente. ¿Y la última llamada a las 22:23? Sí. ¿De qué habló en tantas llamadas con el señor Jordi Sánchez? Pues mire, yo hablo sobre todo de tres cuestiones. Bueno, recibo primero, antes de eso hay una llamada sobre una hora antes del conseller Forn, que es el que me dice, Mayor, le llamará el señor Sánchez para intentar pues ayudar, mediar en los hechos que estaban teniendo lugar en el Departamento de Economía. Digo que debe ser hacia las 11 porque sé que esa llamada tardó. Yo la esperaba, por lo que me había dicho, a los 5 minutos y no fue así. Yo con el señor Sánchez, él llama y entonces el mensaje que me da es que, bueno, en la medida que pueda, y sí que dijo con la gente que yo, digamos, tengo ascendente, no sé si fue la palabra, pero por ahí iba, pues intentar ayudar. Las primeras que tenemos antes de la una cosa así, no sé las que hay ahora, pero fueron tan solo para poner en contacto a los operativos que teníamos nosotros en el departamento con una persona que se llama Xavi algo, no me acuerdo el apellido, creo que lo declaré, en la Audiencia Nacional. Pero vamos, en los operativos las personas que estaban allí saben quién es el apellido de esa persona. Y por tanto las llamadas tenían ese objetivo. Luego hay alguna más alrededor de la 1:30 que tienen que ver con el hecho de que nosotros les pedimos desde el operativo allí, pero yo también le hago alguna llamada en ese sentido, de que nos ayuden a hacer un cordón de voluntarios, digamos, del servicio de orden, pues de la concentración aquella, con la idea de que hagan un cordón previo al que debía ser un cordón policial por el que debía transitar los detenidos que tenían que entrar al registro del Departamento de Economía. Y las últimas, y hay más, es a raíz de una llamada del presidente del TSJ. Yo hablo con él hacia las 5 de la tarde, él está viendo las imágenes, me dice, Mayor, estoy preocupado, las imágenes que estoy viendo, yo le informo de lo que estamos haciendo, estamos en contacto con la Guardia Civil, le digo también que estamos en contacto con personas vinculadas pues a quien estaba organizando aquella concentración, de la ANC concretamente, y un poco el sentido de la conversación es, en lo que me hacía referencia era garantizar lo que era la salida de la comitiva. Y a partir de ese momento, por eso digo, hay más, y yo me implico más personalmente en esa interlocución, es porque evidentemente recibo esa llamada del presidente, es para mí un compromiso en el sentido de me implico personalmente más de lo que me hubiese implicado en otra concentración, aunque hubiese sido de unas características similares. Por tanto, en esos tres bloques, tres sentidos van las llamadas que yo tuve con el señor Sánchez. En relación a ese mismo día, le pregunto, ¿la intendente La Plana dependía directamente de usted? No, la intendente La Plana era la jefa de la comisaría nosotros llamamos ABP, Área Básica Policial del Eixample, y por encima tiene el subjefe de la región policial, en aquel momento, si no recuerdo mal, comisario Xavier Porcuna, y por encima, que estaba en la sala, en el CECOR donde yo estaba, el comisario Joan Portals, que es el jefe de la región policial. Tiene dos mandos por encima. ¿La intendente La Plana estuvo desplazada en los incidentes que ocurrieron en torno a la consejería? ¿Estaba allí presente en el entorno de la Consejería de Hacienda? La intendente La Plana estuvo desde las 8
ahora no le sé decir si 8:30, entre las 8:30 y las 9 creo, pero bueno, ella lo dirá con más precisión, además está documentado, 8:30, 9 debía ser, y estuvo hasta las 10:30 de la noche allí, 10:30, probablemente 10:30, 10:45. En todo este tiempo, ¿cuántas llamadas tuvo usted con la intendente de La Plana? Pues mire, yo pensaba cuando declaré que no había tenido ninguna, pero luego tenía una me parece. ¿Recuerda si esa llamada fue a las 13:44? Sí, puede ser. ¿Y duró 1 minuto 45 segundos? Sí, está. Es que está el registro de las llamadas, por tanto se puede acreditar, sí. Ese mismo día, ¿cuántas llamadas tuvo usted con el órgano judicial que estaba actuando en la entrada y registro de las dependencias de la Consejería de Hacienda? Bueno, no sé qué entender. El órgano judicial... Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Una en 2 momentos. Yo recibo una llamada del juez del número 13, empezamos a hablar y yo hay un momento... ¿A qué hora? ¿A qué hora? Eso fue, creo, sobre las 23 y pico, también está, 11 y algo de la noche debe ser. ¿Hasta ese momento no había tenido ninguna otra llamada? Yo con el juez, ninguna. No. Entonces, lo que le iba a decir, una que pueden ser 2, porque en el momento que estoy hablando y le estoy explicando, hay un momento que me quedo, digo, pienso, porque era un número 93, no sé qué, no era un número que yo identificaba, y me quedo un momento pensando, pienso, a ver quién es esta persona, y me está, a ver, lo digo sinceramente, pensé en un periodista. Entonces hay un momento que le digo, perdón señoría, me deja que le devuelva la llamada, y entonces colgué y le dije a los compañeros, oye, este número puede ser de los juzgados de Barcelona, me dijo que sí, y volví a llamar y seguimos la conversación. Mire, la única llamada que tuve de este juez. ¿Es cierto que en esa llamada le ordena... Por cierto, yo no sé en aquel momento, a mí no se me, él no se me identifica como juez del 13, se me identifica como juez de incidencias, no recuerdo si era el 2 o el 3, no tiene importancia, pero no me dice que es el juez del 13. ¿Usted recuerda si en esa llamada el magistrado le ordena que tome todas las medidas que garanticen la seguridad de entrada y salida de la comitiva judicial? Bueno, de entrada no puede ser porque ya habían entrado por la mañana. Pero sabe que no habían podido entrar los que estaban detenidos. Sí. Esa conversación, a mí me dice el juez que tenemos que hacer para sacar a la comisión. Y yo en aquel momento, recuerdo, le digo, por cierto, esa llamada está recogida en un acta, porque lo vi en las diligencias, es exactamente, sin matices, la conversación que yo tengo. Reproduce exactamente lo que yo viví en ese momento. Y es, el juez lo que me está trasladando es, está la secretaria judicial que quiere salir y no puede salir. Y yo ahí nos quedamos, me quedo yo, como se queda todo el equipo de mandos, extrañados porque nosotros, eso no es lo que estamos viviendo en el CECOR. Nosotros no estamos viviendo que ellos han acabado la diligencia y que ya quieren salir. No digo que no la hayan acabado y que quieran salir, digo que no es la percepción que nosotros tenemos en ese momento. Nosotros habíamos montado, y es lo que le explico al juez, un cordón policial que se monta entre las 10 y las 10:30 de la noche, donde hay una serie de cambios. Primero nos dicen que van a salir todos, luego los guardias civiles que iban uniformados nos dicen que ellos tienen que salir con los vehículos. Nosotros dijimos, los vehículos no estamos en condiciones en este momento de posibilitarlo, porque con la gente que hay, aquí hay que entrar grúas, eso es imposible en este momento. Entonces se nos dice la información que llega al CECOR, porque a nosotros nos la trasladan los mandos de allí. Yo no hablo con la Guardia Civil directamente. Yo, perdone que le interrumpa, pero le preguntaba exactamente por qué le había ordenado el magistrado en esa llamada. Que facilitase la salida de la secretaria judicial. Eso es lo que le preguntaba. Pues ya está respondido. La pregunta es, ante esto que nos acaba usted de relatar, ¿podría explicar a la sala cómo ante estos acontecimientos usted mantiene un total, dice que no recuerda el número exacto, yo le digo que están registrados, de más de 37 llamadas, sí, con la persona que estaba de alguna manera dentro de esa concentración como dirigente, y solo una llamada con el órgano judicial 16 horas después? ¿No tuvo usted interés en comunicar con el órgano judicial para ver qué estaba pasando o qué necesitaba? Bueno, yo con el órgano judicial, primero, nosotros estamos hablando continuamente con la Guardia Civil,
Nosotros con el órgano judicial solo se habla con la secretaria judicial una vez y a instancia mía aparte de esa. Nosotros estamos hablando continuamente con la Guardia Civil. Nosotros con el órgano judicial solo se habla con la secretaria judicial una vez y a instancia mía aparte de esa llamada. Lo que tenemos de la práctica de la diligencia judicial la tenemos con la Guardia Civil. Y yo, otras interlocuciones, yo estuve hablando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia dos veces. Eso le iba a preguntar luego. Ahora, de momento, si no le importa, era en relación con el órgano judicial que estaba haciendo el registro. Es decir, es que yo le pregunto esto porque cuando usted habla a las 23 horas, llevan 16 horas de registro y ya habían sido destrozados vehículos, no podían salir. Entonces, usted como mando... Vamos a formular la pregunta. Sí, la pregunta es exactamente por qué tarda usted 16 horas en comunicar o en tener alguna ofrecimiento, vamos a llamarlo así, de auxilio al órgano judicial. Pero es que nosotros el auxilio al órgano judicial se está haciendo y se está vehiculando a través de la Guardia Civil durante toda la diligencia. Pero son ustedes los responsables de la seguridad en el exterior. Sí, somos los responsables del orden público y de la seguridad ciudadana, sí. Sí, es así. No era la Guardia Civil. La Guardia Civil estaba haciendo una entrada y registro. Sí, pero usted me habla en relación a la diligencia. Nosotros, claro que hay... No, yo al exterior, a lo que estaba ocurriendo en el exterior. Sí, lo que estaba ocurriendo en el exterior lo he comentado, vuelvo a decirle, con el presidente del TSJ y lo comenté también con el fiscal superior de Cataluña, con el que tuve una o dos conversaciones también. Le pregunto ahora por la salida de la comisión judicial. ¿Existía un riesgo real para que hubiera podido salir por la puerta a la comisión judicial cuando terminó sus diligencias de registro? Disculpe, con la venida de la sala, creo que se le está pidiendo una opinión al testigo. Pero es la opinión cualificada, técnica, de quien está haciendo un seguimiento a través del centro, del CECOR, y que tiene que valorar ese riesgo, con lo cual no le está pidiendo lo que opina un tercero, sino su propia percepción, lo que él vio en esa situación multitudinaria. Yo le puedo responder, nosotros garantizábamos, estamos hablando de cuando entre las 10 y 10 y media hacemos el cordón para salir, todo y que al final, no sé si por malentendidos, porque hay información desde luego que no era la que se estaba percibiendo en el CECOR. Nosotros, ese dispositivo era un cordón policial de la brigada móvil que debía llegar desde donde teníamos, digamos, los efectivos de brigada móvil, que era en Gran Vía, al lado del Cine Coliseum. Estamos hablando de hasta la esquina puede haber 20 metros, 25, no sé si hay más o menos. Y luego otros 15 o 20 desde la esquina a la puerta del Departamento de Economía. Nosotros fuimos acumulando allí los efectivos de orden público. Lo que a esa hora, preparando el dispositivo de salida, nosotros teníamos previsto era el cordón policial de la brigada móvil, después de un cordón que era el que habíamos pedido a los voluntarios, para que no hubiese contacto directamente entre los agentes de la brigada móvil y, digamos, las personas que se estaban allí manifestando. A partir de ahí se habían puesto entre 15 y 20 agentes del servicio de escolta de paisano, que los teníamos ya dentro en las dependencias del Departamento de Economía, y nosotros la idea era, dentro de esa cápsula, las personas de la comisión que debían abandonar, que ya digo, fue variando, primero sí todos, luego que los de paisano y la secretaria, y luego que la secretaria sola. Ese era el dispositivo que nosotros planteábamos, y evidentemente si lo planteábamos era porque lo considerábamos seguro. Pero mire, yo le preguntaba si existía riesgo real, y ahora le añado una pregunta más. Sí. Si en función de ese riesgo real usted recomendó la salida de la comisión por el tejado a través del Teatro Coliseum. No es por esa cuestión. Mire, nosotros, riesgo real, claro, si desde luego nosotros planteamos esa forma es porque consideramos que es segura, porque si no, no vamos a plantear una salida, digamos, a la comisión pensando que usted la salida por el tejado la consideraba segura. Vamos a dejar que responda él. Se le ha preguntado sobre el riesgo, está tratando de explicarlo. Sí.
sí, no vamos a plantear una cuestión que consideramos insegura, porque es, ahora también le digo, porque lo recuerdo, yo cuando planteo el tema de una cápsula de 20, y además lo comentamos ahí en el centro, es porque no puedo correr el riesgo de que un lanzamiento, una botella de agua, cualquier cosa que hubiese podido pasar, no digo que no, tocase a alguien de la comisión. Y ese era el objetivo, tanto evidentemente del cordón policial, pero sobre todo el de la cápsula. Y le respondo a la segunda pregunta que me ha hecho. El motivo de la salida, independientemente, porque evidentemente he escuchado hablar a la secretaria y no cuestiono ni su evidencia ni lo que ella dice. Pero el motivo por el que se ofrece la otra salida no responde a que nosotros consideramos que fuese inseguro el cordón. Y no lo valoro que tuviese la Guardia Civil o la secretaria. El motivo es el siguiente. Cuando yo recibo esa llamada del juez a las 11, 11 y cuarto, se ha desmontado el cordón policial. Se ha desmontado porque también tenemos informaciones que pueden ser contradictorias, pero es las que tuvimos, de que la diligencia se estaba alargando, que había problemas técnicos vinculados a la copia de unos dispositivos, de ordenadores, por ahí va el tema. Cuando yo hablo con el juez, que me dice que inmediatamente pues que demos salida a la secretaria judicial, que yo le comento, para nosotros es la primera noticia de que esto se ha acabado, no sé si un cuarto de hora, media hora antes, el jefe de mediación, el inspector o intendente, no recuerdo ahora, Xavi Pastor, me había informado de que habían encontrado una salida alternativa por la planta 2 del departamento. Y yo le he dicho, Xavi, ¿y esta salida es correcta? Porque además me molesté porque en algún momento del día había preguntado a la gente que estaba en el operativo si había una salida alternativa y se había dicho que no. Y entonces, a raíz de la llamada del juez, le digo al jefe de Barcelona, habla con el mando que tenemos allí, al inspector, que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa y, si le parece bien, salimos por ahí. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón. Esa es la razón de por qué se le ofrece a la secretaria esa salida alternativa. ¿Tuvo usted conocimiento de que una vez que le ofrecen la salida por el tejado, tuvo que esperar la comisión judicial, es decir, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13, más el resto de funcionarios que le acompañaban, más los agentes de la policía, tuvieron que esperar a que terminase la función del Teatro Coliseo para poder salir camuflados, digamos, o confundidos dentro del público que había asistido a esa sesión del teatro? Hay una parte que es así y otra no es correcta. Es verdad que tuvieron que esperar a que acabase la obra, porque al menos lo que a mí me dijeron en aquel momento es que tenía que pasar, digamos, o sea, que lo hubiese visto el público, y por tanto eso no era lógico. Pero no es verdad que saliera camuflada con el público. No. Cuando sale el público, ella espera, porque además la persona con la que habían hablado y que daba su autorización para salir, hay un momento en el que no sé por qué, o habla con el responsable del cine, o no recuerdo la cuestión concreta, la sabe las personas que lo gestionaron, pero que dice que no le dan permiso para salir. A mí me vuelve a llamar este intendente del área de mediación, Xavier Pastor, y me dice, oye, que nos tienen aquí parados, que ya había salido el público, que nos tienen aquí parados, que no dan permiso para salir. Y le digo, Xavi, la responsabilidad es mía, no preguntes más, coge a la secretaria y sales. Si luego hay algún tipo de problema, ya asume la responsabilidad. Y no salió, por tanto, con el público. Mire, en relación a estos mismos hechos del 20 de septiembre, por la información que tuvo usted conocimiento en el centro de coordinación en el que se encontraba, ¿hubo hechos violentos en torno a la Consejería de Hacienda? El Departamento de Economía, ¿no? Sí, el Departamento de Economía. Que yo tuviera conocimiento. Que a usted le llegara. ¿En aquel momento? Información, sí, a lo largo de la jornada del 20 de septiembre. En aquel momento a mí me llega que hay un lanzamiento de una botella de agua, creo que era, a 2 agentes del área de mediación, precisamente en el Cine Coliseum, antes de la salida de la
hablo de antes de la salida de la secretaria judicial, que además, y lo explican así, como que los confunden con guardias civiles. Y luego, cuando nosotros estamos montando el cordón, hablo de entre las 10 y las 10 y media, sobre las 10, debían ser 10 y cuarto, 10 y 10. 10 y cuarto lo digo porque lo veo. Nosotros tenemos en ese momento imágenes del helicóptero y al llegar a la esquina, o sea, Brigada Móvil está en Gran Vía, van avanzando por Gran Vía y al llegar a la esquina de Rambla Cataluña, digamos, hay un grupo de gente que el cordón, digamos, que había de voluntarios, pues se lo han saltado y hay un grupo que se ponen delante de la Brigada Móvil para entorpecer su paso. Y ahí hay algún tipo de lanzamiento también, o de alguna botella o algún empujón que recuerde, y evidentemente, bueno, lo de los coches, digamos. ¿Tuvo usted conocimiento del informe de valoración de la Comisaría General de Información número 1359 del 2017? ¿Lo recuerda? De memoria no sé cuál es ese. No lo recuerda. A lo mejor si le doy el contenido de dos cuestiones a las que se refería este informe, tal vez lo recuerde. Dígamelas. Ese informe hablaba de que 2 mozos de escuadra de paisano habían sido confundidos por la Guardia Civil y habían sufrido intentos de agresión, y recomendaba el informe precaución a todos los mozos de escuadra. Es el que le he dicho. ¿Es el que se refería usted? 2 mozos del área de mediación en las inmediaciones del Cine Coliseum. También este informe se refería, por si usted lo recuerda, a que se había suspendido el intento de registro en la sede de la CUP ante la actitud agresiva y contundente de los que estaban en el entorno de esa sede. ¿Lo recuerda? Haber leído eso no. Recuerdo el tema de la CUP porque nosotros les estuvimos dando apoyo también. Tuvimos 4 unidades de la Brigada Móvil. Pero que se suspendió el intento de registro, ¿lo recuerda? Bueno, yo no supe en aquel momento por qué. Es decir, yo tengo una llamada con el comisario Trapote en aquel momento precisamente sobre, no sé si eran las 6 o por ahí, 6 y algo, que le digo, Sebastián, tenéis para mucho rato porque llevamos desde, no sé, la 1 y pico por ahí. Y le pregunto y me dice, te digo algo. Y al cabo de un rato es cuando me llama y dice, José Luis, que esto ya lo dejamos. Luego he tenido conocimiento, creo que la cuestión era una cuestión de una orden judicial, pero vamos, que esa no es mi cuestión y yo no... Mire, usted se ha referido antes y ha explicado bastante bien la cuestión referida, bastante detenido, la cuestión referida al dispositivo que debería haberse montado, que tenían ustedes previsto, de agentes de la Brimo, para haber establecido un cordón de seguridad, un pasillo de entrada y salida con el Departamento de Hacienda, con la Consejería de Hacienda. La pregunta es, ¿por qué no se montó ese dispositivo finalmente? ¿Qué se lo impidió? El dispositivo se empieza a montar. Debe ser alrededor de las 10. Señor letrado, de la misma manera que antes le dijimos al fiscal la conveniencia de que se refiriera a uno u otro expediente, usted ha sacado el tema de los incidentes de la consejería o de la vicepresidencia, sí. Y ahora salta al de la CUP, vuelve a hacerle preguntas sobre el registro de la CUP y el tribunal, supongo que a las defensas le pasará algo parecido. No sabe exactamente si usted, con esta otra pregunta sobre el cordón de seguridad, se está refiriendo a algo relacionado con el registro de la sede de la CUP o si por el contrario. Así que, si es tan amable, concrete exactamente a qué se está refiriendo cuando cambie de bloque de preguntas. Entendido, muchas gracias. Me estaba refiriendo anteriormente a un informe y he extractado 2 cuestiones del informe. Ahora vuelvo otra vez, disculpe que se me ha olvidado mencionárselo, vuelvo otra vez a los hechos del 20 de septiembre y me refería al por qué, esa era la pregunta, no pudo establecerse ese cordón de seguridad o pasillo de seguridad que tenían ustedes previsto con la Brimo. Ese cordón se empieza sobre las 10, más o menos, las 10 de la noche. Y le he relatado que sobre las 10 y 20, 10 y media, hay un momento en el que se pone un grupo de gente delante del cordón. Esas imágenes, así como otros momentos yo hablo de lo que me comunican, eso yo lo vivo porque lo estoy viendo a través de las imágenes del helicóptero. Se les pide, a través de los operativos en el lugar, a la gente con la que interlocutaban allí, digamos, a los voluntarios, si pueden ayudar para que esa gente se retire. Y vemos que esa gente realmente se retira. O sea, se ve el claro ya hasta la puerta del Departamento de Economía. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué no llega?
porque en ese momento al CECOR nos llega información de los mismos mandos nuestros que estaban en el lugar de los hechos, de que lo que nos había dicho, que había algún problema técnico de la Guardia Civil con algún clonaje, con las copias de ordenador, nos llega la información de que eso se puede alargar y de que puede durar horas. Y entonces los mandos que estamos allí nos quedamos de decir, ¿qué hacemos? ¿Retiramos? Porque consideramos que horas teniendo allí un cordón policial de la Brigada Móvil, bueno, no es decir, no es la mejor manera, digamos, bueno, porque hay que entender también nosotros qué pasa en las manifestaciones, y muchas veces la simple presencia de la Brigada Móvil, pues hay grupos que, digamos, que aprovechan pues para lanzarles, y entonces todo lo que fuese evitar eso para nosotros era bueno, y por esa razón no se culmina el cordón y se da vuelta atrás, esperando otra vez tener noticias de que la comitiva realmente ha acabado y quiere salir. Esa es la razón. Es cierto que mantiene usted una conversación con el consejero Forn en la que éste le indica que para todos los hechos que tengan que ver con lo que estaba ocurriendo en torno al Departamento de Hacienda, el interlocutor, negociador y coordinador en todo momento era el señor Jordi Sánchez. Es cierto que a mí el conseller me llama a las 11, o ya lo he dicho antes, para decirme que me va a llamar el señor Sánchez para intentar ayudar en la gestión de la manifestación. Todo lo otro que usted ha relatado, se lo digo así, ni por asomo. O sea, no hay ninguna palabra ni que se pareciese a las que usted ha utilizado. Usted se ha referido antes, yo le iba a preguntar ahora, pero extiendo la pregunta, a que tuvo una llamada telefónica del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Recuerda sobre qué hora fue esa llamada? Sobre las 5 de la tarde. Sobre las 5 de la tarde. Sí. ¿Es cierto que el contenido de esa llamada era para que garantizase la seguridad de la Comisión Judicial? Sí, que estaba, me dijo, Mayor, estoy preocupado un poco por las imágenes que estoy viendo, y yo le explico un poco lo que estamos haciendo. Y es cierto, él se interesa porque tenemos que garantizar la salida de la comitiva judicial. A partir de ahí precisamente le he dicho, tomo más protagonismo tanto por hablar con más conversaciones con el señor Sánchez, como le decimos a la Guardia Civil. Sobre las 6 de la tarde hay una interlocución que mantiene durante todo el día el comisario Ferran López con el coronel de la Guardia Civil. Y a partir de las 6 de la tarde les estamos diciendo, sobre todo, avisarnos con tiempo, con 1 hora y pico, con 2 horas de antelación de la salida, para preparar lo que era el cordón, tanto el de voluntarios como especialmente el nuestro de la Brigada Móvil. Sí, es así. Esa llamada que usted confirma que fue a las 17 horas, ¿le solicitó el presidente que se mantuviese en contacto con la comitiva judicial? No. ¿Ofreció usted mantener ese contacto con la comitiva judicial para ver qué estaba pasando? No. Le dije que estábamos hablando tanto con representantes de la ANC, de los que habían convocado la manifestación, como con la Guardia Civil en todo momento. Pero ni me indicó de tener algún tipo de contacto con la comisión, ni yo a él tampoco. Los contactos con la comisión judicial, con la secretaria judicial, vuelvo a decir, es que no los tuvieron ni los mandos que nosotros teníamos allí, porque el interlocutor era un mando de la Guardia Civil. Era un mando de la Guardia Civil. A él se le traspasaba la información y él hablaba con los mandos nuestros. En ningún momento a nosotros se dio la cuestión de la secretaria, ni como petición nuestra, pero tampoco como oportunidad. Hasta que yo, ya le digo, a raíz de la llamada del juez, es cuando yo digo, dejar la Guardia Civil e ir a hablar directamente con ella, porque quería tener la información de primera mano de ella. Eso ocurre a las 11 y algo. ¿Por qué razón, si, como nos ha explicado antes, la Brimo no pudo hacer ese pasillo de seguridad que tenía previsto, por qué permitieron que ese pasillo lo hiciesen los mismos concentrados que estaban impidiendo la entrada y salida? 2 cosas. No pudo, no lo he dicho. No lo he dicho. He dicho que hay un momento que se ponen un grupo de gente delante. Como he dicho, después que realmente se retiran. Que hubo algunos lanzamientos, también se lo digo porque lo estábamos viendo. El motivo de la retirada, cuando ya podían haber llegado a la puerta, le he dicho a qué obedece. Y el del pasillo de los voluntarios, es que no es incompatible. Es que nosotros queríamos
pedíamos ese pasillo como servicio de orden porque evitábamos un contacto directo del pasillo del Abrimo en el momento de montarlo, de tener un contacto directo con las personas que estaban allí concentradas. Esa era la razón. No es una cosa o la otra, es el pasillo de voluntarios y luego el pasillo del Abrimo, que es el que realmente tiene que garantizar la salida de la comisión. Mire, a ver si recuerda usted aproximadamente a qué hora tuvo conocimiento de las actuaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil junto con la comisión judicial, junto con el auxilio de la Guardia Civil. ¿Sobre qué hora? Probablemente sobre las 8 y poco, 8 y 10, muy probablemente 8 y 10. ¿De la mañana? Sí, a primera hora. ¿Tuvo usted varios correos en los cuales le solicitaban expresamente el auxilio de los mozos para las labores que estaba realizando esta comitiva judicial? Tuvimos varios correos, digamos, hechos de la manera formal, que es a través de la sala SIC. Es así. ¿Y recuerda usted si esos correos empezaron a las 9:15, se reiteraron a las 10:46, 12, 13:20, 14:56, así hasta sucesivamente, pues no sé qué número, si lo recuerda usted, de correos pidiendo ayuda? Sí, ahí va, pidiendo ayuda, solicitando apoyo, sí, en diversos escenarios donde teníamos concentraciones, tanto en Barcelona como en otros lugares. Hay que decir también que esos correos, muchas veces, si no digo todas, llegaban más tarde que las conversaciones que mantenía el comisario Ferran López con el coronel. Es decir, yo tenía delante al comisario Ferran López. Ese día habló decenas de veces. Y esos escritos a los que usted hace referencia, que sí que teníamos conocimiento también en el CECOR, pero es que estaba hablando Ferran con el coronel y a lo mejor al cabo de 10, 15, 20 minutos llegaba la petición formal. Pero es que ya se estaba hablando, digamos, entre uno y otro de qué solución le podíamos dar a aquello. Y ya se daba una respuesta verbal de lo que íbamos a hacer. Y eso fue así durante todo el día. ¿Qué número de efectivos operativos tenía ese día de las unidades de control de masas de los mozos de escuadra? ¿Dónde? Pues en la ciudad de Barcelona. En toda Barcelona, yo pienso... aproximadamente. ¿No? Entre 100 y 150 efectivos del Abrimo, no habría más. ¿Cuántos de esos efectivos se desplazaron en las inmediaciones? Se fue incorporando más gente por la tarde, también hay que decirlo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cuántos de esos efectivos se desplazaron y a qué hora en el entorno del Departamento de Hacienda? Pues mire, eso está contestado en un informe. Entre efectivos de la Brigada Móvil y de Arro, alrededor de unos 300, 290 y pico, me parece que hubo. 20, ¿me pregunta solo de orden público? ¿Perdón? ¿Me ha preguntado de orden público? No, de control de masas, unidades de control de masas, la Brimo, lo que le contesto, Arro... entonces, unos 200, me parece son 290 y pico. ¿Pero los primeros llegaron a qué hora, me dice usted? La primera pareja, no sé si fue a las 9:15 o 9:30. La primera pareja. Las dos primeras unidades de la Brigada Móvil. ¿Que son cuántos agentes? 12. Hay algunas furgonas que van con 6 y otras van con 7. Mire, me voy a referir ahora, para situarle cronológicamente, a unos hechos ocurridos anteriormente a esto que hemos hablado el 20 de septiembre, y me voy a referir en concreto a un correo, si lo recuerda usted, si lo recibió, en fecha 31 de julio del señor Gómez, comisario general de Investigación Criminal, Sí. en el que explicaba una reunión entre el secretario de Interior, César Puig, y el de Hacienda, señor Salvador Tenesa, Sí. sobre la creación, esta es la pregunta, de una estructura de inteligencia para control de aduanas y de evasión de capitales. ¿Lo recuerda? Sí, recuerdo el correo. Recuerda que en ese correo hablaba para la situación o el escenario en el que los Mossos de Escuadra asuman plenas competencias en labores policiales. Bueno, esa concreción no la recuerdo. Recuerdo el correo y recuerdo la situación. Y recuerdo la reunión y a qué obedece. ¿Recuerda usted que en agosto del 2017 se estableció por Mossos de Escuadra un dispositivo de protección referente a la señora Rovira, Pascal, señor Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Vendret? No.
¿Un dispositivo de protección? No. Perdone, le termino la pregunta. No. Con una finalidad, y es evitar las investigaciones que se estaban realizando respecto a ellos por el Juzgado de Instrucción 13 y la Guardia Civil. No tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Acláremelo si es tan amable. Sí. Recuerdo una petición del conseller, esa como otras, de personas que le pedían algún tipo de protección porque se consideran en riesgo y que me lo preguntó, me lo pasó, pregunté al comisario Ferran López y de esas personas habían 2 que tenían algún tipo de protección, que está respondido en el mismo correo, pienso. Pero riesgo respecto a ¿qué? ¿A ellos? Pues sí, personas que porque están significadas, muchos de ellos políticamente, pues sí, recibían pues amenazas, recibían, eso era. Y sencillamente hay personas que se les da, a ver, también hay que entender a qué se refiere eso. Protección que es a lo mejor media hora pasar por el domicilio o es sobre todo asistencia a actos públicos, digamos, ¿no? Si asiste a un acto público y se valora que puede haber algún riesgo, pues hay 2 agentes a su lado. ¿Se les asesoró sobre la manera de evitar el control de llamadas, de correos electrónicos por parte de una investigación policial? A nadie, en ese sentido a nadie. A nadie. ¿Es cierto que el 8 de agosto del 2017 ordenaron un barrido de medios técnicos de escucha en el despacho de la presidenta del Parlamento, la señora Forcadell, que estaba siendo investigada por la Guardia Civil? No sé si es la fecha no la recuerdo. Agosto más o menos, ¿no? Pero que ordinariamente a la señora Forcadell y a los miembros del Gobierno se hacían barridos en sus despachos oficiales, eso ha sido así desde que yo desde que yo tengo conocimiento en Mossos, o soy 8, 10 años, 12, toda la vida se ha hecho. Con una periodicidad, pues no sé si es 6 meses o cada año o cada... Eso ha sido así siempre. ¿Y en concreto en agosto recuerda si se hizo? Que le digo que sí, que puede ser. Sí, gracias. Perfectamente. ¿Quién diseñó y qué objetivo tenía el dispositivo Ágora diseñado, me lo confirma usted si es así, por la Prefectura de Mossos d'Esquadra? Bueno, diseñado por la Prefectura no, aprobado por la Prefectura es así. Ese dispositivo es una iniciativa de la División Técnica de Planificación de la Seguridad, en el que se empieza a trabajar en el mes de julio, y es un dispositivo de seguridad ante que Cataluña vivíamos una época y cada vez, digamos, iba más pues de una cierta tensión social, donde ocurrían pues incidentes quiere decir sobre todo en concentraciones, en manifestaciones de grupos antagonistas, personas que hacían pintadas, scratches, todo ese tipo de situaciones. Como además era previsible que esa situación pues iba a ir en aumento, se diseña un dispositivo que además creo que ha dado a confusión, lo digo porque a mí me ocurrió ya en mi causa. Es un dispositivo gubernativo, no es un dispositivo que tiene nada que ver con las órdenes judiciales ni de fiscalía. ¿Y dónde qué? ¿Para qué? Pues para cubrir esas necesidades de protección. Y ahí tenemos desde la que se establecía a personas que se consideraba pues que podían tener algún tipo de riesgo en ese sentido, de los diferentes sesgos ideológicos, desde la protección de las dependencias de la Generalitat, de las instituciones del Estado, de las instituciones judiciales. ¿Recuerda usted de qué fecha iba o en qué fecha se aprobó ese dispositivo y sus efectos hasta qué fecha estaban previstos? Sí, ese dispositivo tenía que haber entrado en vigor, si no recuerdo mal, el 4 de septiembre. Entró más tarde, entró el 12 es decir, hubo un desfase prácticamente de 2 semanas, digo el 4 y a lo mejor es el 1, hubo un desfase de 2 semanas por los atentados. ¿Tendría eficacia hasta? ¿Perdón? ¿Su eficacia se extendería en el tiempo hasta cuándo? Hasta pasado, me parece que era mediados de octubre, creo que el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre. ¿Qué relación tenía este dispositivo Ágora con la celebración del referéndum del 1 de octubre? Era uno más de los hechos, digamos, desde la perspectiva esa de control del orden público, era uno más de los hechos que se tenían en cuenta, como es así.
¿Tuvo usted conocimiento de que el dispositivo diseñado fue modificado por orden del señor Forn? No, el señor Forn no modificó ese dispositivo, que, hombre, hubiese sido, no voy a decir que no lo podía haber hecho, pero hubiese sido una aventura, porque el señor Forn no es un técnico de la policía. No el señor Forn, el jefe de gabinete, respecto de un parágrafo de la introducción, nos propuso una modificación, que además no se recogió, es decir, se cambió. ¿Qué era lo que le propuso? No lo recuerdo de memoria, pero era sobre el tema de la tensión social, pues otra manera de expresarlo, digamos. Ese era el cambio. Y no se recogió su propuesta y se hizo otra, digamos, que nos parecía oportuna. Pero le vuelvo a decir, es que es un dispositivo de seguridad de tipo gubernativo, no es un dispositivo judicial. Por tanto, otra cosa es que yo hubiese estado de acuerdo en los términos que hubiese querido expresar, pero tiene todo el derecho del mundo como conseller, si se hace un plan sobre la violencia de género, a introducir un párrafo que le parezca que es oportuno. No es una cosa incorrecta desde mi punto de vista. Señor letrado, si tiene pocas preguntas, continuamos, pero si prevé que el interrogatorio va a ser más amplio, hacemos el descanso de siempre a las 12. Si quedan algunas, señor. Pues hacemos una pausa de 30 minutos. Gracias. Muchas gracias. Si no le importa, señor presidente, Trapero, un segundito, por terminar esta pregunta... Un segundito. Lo hacemos luego. Espera un segundito, señor Trapero, a que... Le decía, perdón, señor presidente, sí. Con la venia, le decía, si le parece, terminamos esta pregunta... No, y, lo hacemos luego ya. Ah, perfecto.